Nada es lo que parece. Esta frase, aplicable a prácticamente todos los aspectos de nuestra sociedad, no es ajena a los hechos históricos y eventos de nuestra historia. Los casos sobre los que vamos a hablar parten de la versión oficial que todos conocemos. Pero, ¿y si realmente estos hechos hubieran transcurrido de forma diferente? ¿Y si por alguna razón que no alcanzamos a comprender se nos ocultara información? Dudar y pensar por uno mismo es algo muy sano y necesario, y ya sea por plantar la semilla de la duda o simplemente como mera curiosidad, vamos a tratar varios casos con datos específicos para que cada cual llegue a la conclusión que crea conveniente. Mi nombre es Víctor Wells y sed bienvenidos a una nueva edición de La Fragua de Adamantium. Comenzamos. Esta teoría sostiene que Paul McCartney, cantante, bajista y compositor de los Beatles, habría muerto en un accidente automovilístico el 9 de noviembre de 1966. Y no solo eso, sino que habría sido reemplazado por un bajista canadiense llamado William Campbell, quien habría ganado un concurso de imitadores del grupo británico. Esta teoría tomó mucha fuerza en 2010, tras la publicación de unos estudios fisionómicos realizados por Gabriela Carlesi y Francesco Gavasseni, dos forenses italianos que publicaron su investigación en la revista Wired. Los italianos llegaban a la conclusión de que las imágenes de los rostros de McCartney en los años 66 y 67, analizando los diferentes encuadres y posturas, corresponderían a dos personas distintas. De hecho, al comparar la distancia del arco mandibular entre esos años, descubren que hay una diferencia de un 6%, y teniendo en cuenta el margen de error de un 2%, una diferencia de esas características para estos forenses sería determinante. Además, la estructura dental de Paul es mucho más estrecha que la de sus apariciones a partir del 67, en la que incluso hay más espacio entre los dientes. Además, hay otros detalles en su rostro, como por ejemplo algunas diferencias en sus orejas. El 14 de octubre de 1969, el periódico Michigan Daily publicó el artículo "McCartney está muerto. Nuevas pruebas salen a la luz", escrito por John Gray y Fred Labour, dos estudiantes de la Universidad de Michigan. El artículo realizaba una interpretación de la portada del álbum Abbey Road, el más conocido de los Beatles. En ella se puede ver a los cuatro cruzando el paso de cebra, y esto sería una alegoría al entierro de Paul McCartney. John va el primero con un impoluto traje blanco, representando al sacerdote. Ringo va detrás con traje negro, como el de los empleados de las pompas fúnebres. Y George cierra la comitiva vestido con pantalón y camisa vaquera, representando al enterrador. Entre Ringo y George está Paul, el supuesto muerto. Es el único componente que lleva el paso cambiado y camina descalzo, simbolizando que se encuentra en otro plano. También es el único que porta un cigarrillo, simbolizando las cenizas, y para más Inri tiene los ojos cerrados. El escenario de fondo de la foto también tiene su miga. Hay un Volkswagen blanco aparcado en la acera, en cuya matrícula podemos leer 28 if. 28 sí si lo tradujéramos al español, que significaría que en el momento de la foto Paul tendría 28 años, si hubiese sobrevivido al accidente.
¿cómo se pudo saber la muerte de Paul en un accidente si todo era algo secreto? Pues la teoría dice que en una transmisión de radio del 21 de octubre de 1969, Ruby Jones, DJ nocturno de la emisora WABC, ubicada en Nueva York, afirmó que el miércoles 2 de noviembre de 1966, Paul McCartney habría salido molesto e irritado de los Abbey Road Studios tras una discusión con John Lennon y se fue en su automóvil. En ese momento se habría producido un accidente en el que el coche se hubiera incendiado y el cadáver quedaría tan desfigurado que sería imposible su identificación. El suceso hubiera sido silenciado y Paul sustituido por un doble. Este doble sería sometido a varias operaciones faciales para asemejarse lo más posible a Paul, y muchos de sus seguidores ya empezarían a afirmar notar un cambio en el músico, no solo físico, sino de comportamiento, llegando a tomar una actitud mucho más prepotente y con ligeros cambios en su acento y su voz. Esta teoría también se apoya en la interpretación de la portada de otro disco de los Beatles, en este caso en el de Sgt. Pepper's. Para resolver este acertijo, habría que colocar un espejo sobre la portada del disco, de forma que corte por la mitad el bombo, y en la imagen resultante se podría leer He died, o Él muere, traducido al español. Además, sobre la cabeza de Paul hay una mano, lo que en algunas religiones orientales sería un símbolo de muerte. Los defensores de esta teoría también aluden a supuestos mensajes en las letras de sus canciones, como en la primera canción del disco Sgt. Pepper's, el primero tras el presunto accidente, en la que canta Paul, y es presentado por su amigo John con el seudónimo de Billy Shear, que se pronuncia casi igual que Billy's Here. Bill está aquí en español, recordando que Bill es el diminutivo de William, el nombre del ganador del concurso de dobles de Paul. Por supuesto, todo esto fue desmentido. La primera declaración la publicó la agencia de noticias United Press el 22 de octubre de 1969. Y el mes siguiente, la revista estadounidense Life publicó una entrevista con el músico, en la que éste desmentía las pruebas habidas hasta la fecha y lamentaba que las personas que estaban propagando el rumor deberían preocuparse más de sí mismas en lugar de preocuparse por si él estuviera vivo o muerto. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis? Antes de seguir con este vídeo, me gustaría pediros que por favor, si os está gustando el contenido, darle al botón de me gusta, ya que para vosotros es un simple clic y para mí es todo un mundo, ya que esto hace que para canales tan pequeñitos como este podamos llegar a más gente y el vídeo se comparta. Sin más, dicho esto, os animo a que os suscribáis, que le deis al like si os gusta el contenido y por supuesto que activéis la campanita. Y ya dicho esto, seguimos con el vídeo. Esta teoría es ya famosa en el imaginario popular y cada vez gana más adeptos. Expongamos los datos. En enero de 1998, David Percy, galardonado productor de cine y televisión, así como fotógrafo profesional, publicó un libro titulado Dark Moon, Apollo and the Whistleblowers, tras 5 años de investigación. En él se analizan numerosos documentos y fotografías de la misión Apolo 11, llegando a la conclusión de que nunca se llegó a la Luna y que todo fue rodado en un plató. Algunas de las dudas planteadas en el libro se preguntarían sobre cómo fue capaz el carrete con el que se tomaron todas las fotografías en la Luna de soportar las extremas temperaturas que hay en ella, variando de menos 118 grados centígrados a 93 grados centígrados al Sol. ¿Cómo fue capaz de pasar esa cámara de la sombra al Sol manteniendo la película sus propiedades intactas? Y si Kodak produjo un carrete especial para esta misión, ¿por qué nunca comercializó este producto?
¿Por qué aparecen rocas con letras situadas en zonas del suelo en el que se encuentra la misma letra? ¿Por qué las sombras aparecen en direcciones totalmente distintas, incluso cuando los objetos están a unos pocos metros de distancia? Incluso la sombra de algún astronauta es mucho más larga que la de algún compañero que se encuentra muy cerca. Algo imposible con luz natural, pero plausible con luz artificial. Con el módulo lunar también hay controversia, pues los seguidores de esta teoría afirman que el módulo, para descender, activaba dos motores con propulsores hiperbólicos, que usaban dos combustibles diferentes. Esto debería de haber provocado una gran humareda, o al menos un pequeño cráter bajo el módulo lunar. A su vez, las patas del módulo aparecen perfectamente limpias y sin rastro alguno de polvo, recordando así los investigadores que el propulsor generaba un empuje de 4.500 kilos. En algunas tomas, se puede observar cómo el rover lunar que transportaba a los astronautas deja huellas discontinuas en el terreno, o incluso en ocasiones la ausencia total de estas. Los seguidores de esta teoría afirman que esto es debido a que se usaron grúas para posar este rover sobre la superficie. Todo el mundo recuerda las palabras de Armstrong y su huella en la superficie lunar, pero para producir una huella de tal nitidez, hace falta que el polvo lunar tenga una relativa cantidad de humedad. El ejemplo que argumentan estos teóricos se basa en las huellas que nosotros podemos dejar en la arena de la playa, ya que cuanto más cerca de la orilla, más nítida es la huella. Entonces, si la superficie lunar no tiene humedad, ¿cómo es posible que los astronautas dejen huellas tan nítidas? Otro aspecto importante de especial relevancia en esta teoría es la de los cinturones de Van Allen. Este físico descubrió en 1958, mediante un contador Geiger colocado en el cohete Explorer 1, que alrededor de la Tierra existían dos cinturones de radiación electromagnética capaces de calcinar a cualquier ser vivo que intentase atravesarlos. De hecho, la radiación de su cinturón exterior es similar a la generada por la fisión nuclear del uranio 235. Esta radiación es tan poderosa que sería necesario usar planchas de plomo reforzado de 1,5 metros de espesor para resistir esta radiación, y solamente para el comienzo del cinturón exterior. Para el cinturón interior, la radiación sería completamente abrumadora. Por tanto, ¿cómo pudieron atravesar las misiones Apolo con sus astronautas estos cinturones y exponerse a ellos durante 20 horas en el viaje de ida y otras 20 en el de vuelta? A todo esto, hay que añadir la fina capa de aluminio con la que estaba construido el módulo lunar, que en sus partes más gruesas tan solo tenía 5 milímetros de grosor. Los seguidores de esta teoría ponen de ejemplo lo sucedido en la Estación Espacial Mir en 1997. En esa ocasión, el transbordador espacial Atlantis, intentando batir un récord de altitud para colocar un satélite en alta órbita, se situó a 600 kilómetros del comienzo del cinturón exterior, y los astronautas empezaron a sufrir terribles alucinaciones visuales. Por tanto, ¿cómo pudieron Armstrong y sus compañeros del Apolo no tener siquiera ninguna molestia? Como curiosidad, en la película Interstellar se habla abiertamente de que las misiones Apolo fueron un montaje cinematográfico necesario en esos momentos de la Guerra Fría para arruinar a la Unión Soviética, que trataba de alcanzar a los norteamericanos durante aquella carrera espacial. ¿Sería un guiño a esta teoría de conspiración? ¿O quizás una verdad oculta? Que este supuesto montaje fuese dirigido o no por el masón y famoso director de cine Stanley Kubrick, eso ya queda a elección del público, al igual que esta famosa teoría. Obviamente, no hay confirmación oficial de estos estudios y teorías, y la duda es difícil callarla, no pudiendo evitar
el eco persistente en nuestra mente de ¿y si es verdad? Y con esto llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado y os animo a vernos muy pronto en una nueva entrega. Sin más, me despido y hasta pronto. Adiós.